Peligrosos gigantes en la Biblia. Gigante número 1, Ag, el rey de Basán. Fue un poderoso e infame rey amorreo que reinó en Astarot durante el tiempo de Moisés. Luchó contra los israelitas en su regreso a la tierra prometida. Dios concedió a los israelitas la victoria sobre las fuerzas del rey Ag, y Moisés y los israelitas capturaron Basán, una tierra fértil al este del río Jordán. Y si estás disfrutando de este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. De esa manera, no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos con lo que me he preparado para ti. Debido a la impresionante fuerza de Ag, la victoria de los israelitas fue significativa. Esto llevó al encuentro de los israelitas con el rey Ag de Basán, después de una batalla con otro rey amorreo, Sihón. Moisés había solicitado que se les permitiera pasar por su tierra, prometiendo no tomar ningún recurso de los amorreos en el camino. Sin embargo, Sihón reunió sus fuerzas y atacó a los israelitas. Dios ayudó a Moisés y a los israelitas a derrotar a los amorreos y conquistar su tierra. Números 21 verso 33 a 35, Biblia amplificada. Luego, se dirigieron y subieron por el camino de Basán, y Ag, el rey de Basán, salió contra ellos, él y todo su pueblo, para la batalla de Edrei. Pero el Señor le dijo a Moisés: no lo temas, porque ya lo he entregado en tus manos, a él y a su pueblo y su tierra. Y harás con él como hiciste con Sihón, rey de los amorreos, que vivía en Hesbón. Así, los hijos de Israel mataron a Ag, a sus hijos y a todo su pueblo, hasta que no quedó ningún superviviente. Tomaron posesión de su tierra. Una vez más, vemos a Ag, rey de Basán, enfrentándose a los israelitas. Esta fue otra batalla que Israel no buscó, pero estaban más que preparados para el desafío, con la ayuda de su Dios. Conquistaron una victoria gloriosa. No temas, dijo Dios, porque lo he entregado en tus manos. Este alentador mensaje fue crucial, ya que Ag de Basán era conocido por su tamaño y fuerza notables. Ag era solo otro rey amorreo que no representaba una amenaza para Israel, porque el Señor ya lo había entregado, a él y a su dominio, a Israel. El resultado de la lucha de Ag ya estaba decidido antes de que él siquiera se pusiera su armadura. La batalla entre las fuerzas de Ag y las de Moisés se describe en el libro de Deuteronomio. Según el texto, Ag gobernaba más de 60 ciudades fortificadas, todas ellas conquistadas por los israelitas. Esto expandió el territorio de Israel en el lado este del río Jordán y les mostró que podían superar a poderosos enemigos que enfrentarían al oeste del río, con la ayuda de Dios. Deuteronomio 3 verso 3 al 7. Así, el Señor, nuestro Dios, también entregó en nuestras manos a Ag, el rey de Basán, y a todo su ejército. Los derrotamos, no dejando supervivientes. En ese momento, tomamos todas sus ciudades. No quedó una de las 60 ciudades que no tomáramos de ellos, toda la región de Argob, el reino de Ag en Basán. Todas estas ciudades estaban fortificadas con altas murallas, puertas y cerrojos. Y también había muchas aldeas sin murallas. Destruimos completamente todas, como hicimos con Sihón, rey de Hesbón, exterminando a hombres, mujeres y niños. Pero todo el ganado y el botín de las ciudades, lo tomamos para nosotros. Al igual que Sihón, Ag también llevó a todo su ejército a la batalla contra Israel. En el caso de Sihón, Dios ya había decidido entregar al rey junto con todo su ejército. Territorio de Israel. Israel destruyó toda la población y tomó control de las 60 ciudades del reino de Ag, que tenían muros altos similares a los de Sihón. Cuando Dios decidía entregar un enemigo a su pueblo, ni siquiera las ciudades fortificadas podían resistir. En el futuro, cuando llegaran a Jericó, se daría el ejemplo más destacado de esta realidad. El propio Ag era un hombre enorme, con una cama de hierro que medía 9 codos de largo y 4 codos de ancho, es decir, alrededor de 4.05 metros de largo por 1.8 metros de ancho. Esta mención subraya el tamaño de Ag. Un hombre que necesitaba una cama de esas dimensiones probablemente mediría entre 3 y 3.3 metros de altura. Israel triunfó sobre Sihón y Ag, tomando control de sus vastas tierras al este del río Jordán. Después de su derrota, quedó claro que Ag no era un gobernante débil. Israel no tenía que preocuparse por el tamaño de sus adversarios, solo debían recordar lo poderoso que era su Dios.
Deuteronomio 3 verso 11, Biblia amplificada, porque solo Ag, rey de Basán, quedó de los remanentes de los refaítas. ¿No está en Rabá de los hijos de Amón su cama, una cama de hierro? Mide 9 codos de largo y 4 codos de ancho, según el codo de un hombre. Usando el codo común, la medida desde el antebrazo hasta el extremo del dedo medio, la colosal cama de Ag se hizo famosa y, sin duda, fue preservada como un recuerdo. Las noticias del triunfo se propagaron rápidamente, infundiendo temor en los corazones de aquellos en Canaán. Rahab, una prostituta de Jericó, creyó que el Señor tenía poder sobre esa ciudad fuertemente fortificada, porque ella y otros habían oído hablar del triunfo sobre Sión y Ag. Josué 2 verso 10, Biblia amplificada, porque hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo ante ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que hicieron con los 2 reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, al este, a Sión y a Ag, a quienes destruyeron por completo. Josué 9 verso 9 a 10, Biblia amplificada, ellos le dijeron, tus siervos han venido de una tierra muy lejana a causa de la fama del Señor, tu Dios, porque hemos oído hablar de él y de todas las maravillas que hizo en Egipto, y de lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sión, rey de Hesbón, y a Ag, rey de Basán, que residía en Astarot. Moisés utilizó la victoria para alentar a los israelitas mientras los dejaba bajo el cuidado de Josué, a punto de entrar en Canaán. Deuteronomio 31 verso 4. Salmos 135 versos 7 al 11, Él hace subir vapores desde los confines de la tierra, produce relámpagos para la lluvia y saca vientos de sus depósitos. Hirió a los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales, envió señales y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y todos sus servidores, hirió a muchas naciones y mató a poderosos reyes, a Sión, rey de los amorreos, y a Ag, rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán. Mató a reyes famosos. Porque su misericordia es eterna, a Sión, rey de los amorreos, porque su misericordia es eterna, y a Ag, rey de Basán, porque su misericordia es eterna. Según Deuteronomio 3 verso 11, Ag descendía de los refaítas, indicando que era un hombre de gran estatura o un gigante. Josué 12 verso 4, Biblia amplificada, el territorio de Ag, rey de Basán, uno de los últimos refaítas que residía en Astarot y en Edrei, era mencionado como el último de los refaítas, según Deuteronomio 3 verso 11 y más tarde en los libros de Números y Josué. Refaítas es una palabra hebrea para gigantes. Los refaítas o Refaim eran un pueblo que vivía en Canaán y en otros lugares en tiempos de Moisés y Josué. El término refaítas es descriptivo, no étnico, y significa terríficos. Los refaítas eran gigantes experimentados en batalla. Cuando los israelitas intentaron entrar en la tierra prometida por primera vez, los espías informaron que estaba habitada por gigantes conocidos como Nefilim y los hijos de Anak. Las repetidas referencias a los refaítas en estos primeros 3 capítulos demuestran que Israel, confiando en Dios, era más que capaz de derrotar a esta temible raza guerrera. También muestra que su miedo no tenía fundamento. En Números 13, cuando se negaron a entrar en la tierra prometida, sus excusas resultaron ser frágiles a la luz de las victorias de la siguiente generación. Nada es demasiado difícil para Dios, nada es imposible para Él. Mateo 19 verso 26. Gigante número 2, Goliat. Goliat era un gigante filisteo. Los filisteos eran enemigos de los israelitas, y en ese momento se habían reunido para la guerra. No hace mucho, los filisteos habían sido derrotados por completo, pero ahora se estaban recuperando. Invadieron el territorio israelí y aparentemente tomaron parte de él, acampando en un área controlada por Judá. 1 Samuel 17 verso 1 al 3, los filisteos reunieron sus tropas para la batalla y se congregaron en Socó, que pertenece a Judá. Acamparon entre Socó y Azeca, en Efes Damim. Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Elá, alineándose para la batalla contra los filisteos. Ellos estaban en una colina de un lado, y los israelitas en la colina opuesta, con el valle entre ellos. El valle de Elá era más un gran cañón que un pequeño valle. 1 Samuel 17 verso 4, Biblia ampliada, de las filas de los filisteos salió un campeón, llamado Goliat, de Gat, que medía 6 codos y un palmo. No entendemos inmediatamente lo que significa esto, ya que no medimos en codos o palmos, sino en pies y pulgadas. Pero traducido a términos más familiares, Goliat era un hombre impresionante,
midiendo aproximadamente 2,75 metros de altura. Sumado a la envergadura de sus brazos levantados, uno podría imaginar cuán imponente era esta figura. Pero no solo era por su tamaño. 1 Samuel 17 verso 5 al 7, Biblia ampliada, llevaba un casco de bronce en la cabeza y vestía una coraza de escamas, placas de metal superpuestas, que pesaba 5.000 siclos de bronce. Tenía grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce al hombro. El asta de su jabalina era como el enjulio de un tejedor, y la punta de hierro de su jabalina pesaba 600 siclos. Un escudero caminaba delante de él. Iba vestido con lo que llamaríamos una cota de malla. Bajo los filisteos llevaban una túnica gruesa, similar a una lona, cubierta con anillos de bronce superpuestos. Esta cota protegía a quien la llevaba desde los hombros hasta las rodillas contra las armas del enemigo. Esta armadura en particular pesaba 5.000 siclos de bronce, equivalentes a unos 80 a 90 kilogramos en estándares modernos. Goliat estaba equipado con un casco de bronce, grebas de bronce para proteger sus piernas y una jabalina o dardo de bronce entre sus hombros. Todos estos eran de bronce. La punta de su jabalina era de hierro y pesaba 600 siclos, unos 7 a 9 kilogramos. Según el relato, iba acompañado por un portador de escudo que caminaba delante de él. La palabra hebrea aquí se refiere a los escudos más grandes utilizados en la batalla, lo suficientemente grandes para proteger a un adulto. Está claro que el propósito era proteger el cuerpo contra flechas lanzadas por el enemigo. Además de su armadura, Goliat tenía a este hombre delante de él, sosteniendo un escudo del tamaño de un hombre, para una defensa aún mayor. Tómese un momento y visualice esta impresionante escena. Imagine el terror que sentiría si tuviera que enfrentarse a un gigante de tal tamaño, tan bien protegido. Sin duda, las probabilidades estaban en contra de cualquiera lo suficientemente audaz como para enfrentarlo en combate. Vea lo que hizo este guerrero gigante. 1 Samuel 17 verso 8 al 9, Biblia ampliada, se paró y gritó a las tropas de Israel, ¿por qué han salido a formar líneas de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los sirvientes de Saúl? Elijan a un hombre y que baje a luchar contra mí. Si puede luchar contra mí y matarme, seremos sus siervos. Pero si yo prevalezco sobre él y lo mato, ustedes serán nuestros sirvientes y nos servirán. 1 Samuel 17 verso 10 a 16, Biblia ampliada, el filisteo añadió, desafío a las filas de Israel este día. Denme un hombre, para que luchemos mano a mano. Al escuchar estas palabras del filisteo, Saúl y todo Israel se desalentaron y se llenaron de miedo. David era hijo de Isaí, un hombre de Belén de Judá, que tenía 8 hijos. En los días de Saúl, Isaí ya era de edad avanzada. Sus 3 hijos mayores se habían unido a Saúl en la batalla. Los nombres de estos 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el mayor, luego Abinadab, y el tercero Samá. David era el menor. Los 3 mayores se unieron a Saúl, mientras que David iba y venía de Saúl para cuidar las ovejas de su padre en Belén. El filisteo Goliat salía mañana y tarde y se posicionaba durante 40 días. Goliat proponía una estrategia común en las civilizaciones orientales, la lucha representativa o un enfrentamiento 1 a 1. Él sería el representante de los filisteos, y la elección de Israel sería el representante de los israelitas. El vencedor decidiría la victoria de su ejército y el perdedor representaría la derrota de todo el ejército. Durante 40 días, se presentaba cada mañana y tarde, alardeando de su tamaño y poder, desafiando a cualquiera a enfrentarse a él. Un joven llamado David cuidaba el rebaño de ovejas de su padre en ese momento en la pequeña ciudad de Belén, situada en las montañas de Judá. Estaba lejos de tener la edad para unirse al ejército. Es más, es probable que David no estuviera al tanto de la situación entre los israelitas y los filisteos en ese momento. Tal vez ni siquiera había oído hablar de Goliat. Su única información era que sus 3 hermanos mayores estaban sirviendo en el ejército de Saúl. Entonces, su padre, Isaí, le encomendó una tarea a David. 1 Samuel 17 verso 17 y 18, Biblia ampliada, Isaí dijo a su hijo David, lleva para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento de tus hermanos. También lleva estos 10 trozos de queso al capitán de la unidad. Ve cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos.
David no tenía intenciones de luchar, su padre simplemente lo había enviado a llevar algo de comida a sus hermanos y a mostrar su preocupación por ellos. El sol salió como cualquier otra mañana ese día para ambos, David y Goliat. No hubo señales previas. Pero, en realidad, el 41º desafío de Goliat en la mañana sería el último, y la vida heroica de David comenzaría. David se levantó temprano al día siguiente y hizo exactamente lo que su padre le había recomendado. Dejó su rebaño de ovejas a cargo de otro pastor y, al acercarse a las inmediaciones del campamento israelita, observó a las tropas preparándose para la batalla y escuchó el grito de guerra. Solo quería ser un mero observador. Entonces, David se apresuró hacia la primera línea de combate y fue a saludar a sus hermanos, dejando sus pertenencias al cuidado del portaequipajes. Piensa en la situación: mientras estaba allí con sus 3 hermanos, David escucha un grito potente desde el otro lado del valle, y todos a su alrededor comienzan a retroceder y esconderse en sus tiendas. Y todos los hombres de Israel, al ver al hombre, huyeron de él llenos de temor. 1 Samuel 17 verso 24. Recuerda que David nunca había presenciado ni escuchado el desafío de este gigante Goliat. Ve a un hombre enorme cubierto de armadura, gritando amenazas y desafíos, y maldiciendo al Dios de Israel. Mientras observa el campo de batalla, recuerda que es el 41º día en que los israelitas se enfrentan a Goliat, pero es la primera vez para David. 1 Samuel 17 verso 26 a 27, Biblia ampliada. David dijo a los hombres que estaban junto a él: ¿qué se le hará al hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios vivo? Los hombres le contaron lo que se haría con quien lo matara. Saúl había ideado un plan para intentar derrotar al gigante. El problema era que él era el único hombre en el campamento de Israel capaz de enfrentar a Goliat. Sobresalía en estatura entre todos los demás y era el líder del pueblo. Saúl propuso una estrategia que, en ideal, involucraría a otro en el combate. Prometió a quien matara a Goliat una gran recompensa, incluida la mano de su hija en matrimonio y exención de impuestos para la casa de su padre, una novia, una vasta fortuna y una vida sin impuestos. No suenan mal, ¿verdad? Sin embargo, eso no fue suficiente para conseguir un voluntario. La gente alrededor de David le informó sobre este plan de incentivos, que comprendía una serie de motivaciones externas. Y allí estaba David, con su atuendo de pastor más sencillo y armado con sus herramientas de pastor más básicas, su honda y su bastón, listo para pelear. Y entonces sucede el punto de inflexión. 1 Samuel 17 verso 41 al 46, Biblia ampliada. El filisteo avanzó hacia David, y su escudero iba delante de él. Al ver a David, el filisteo se burló de él porque era solo un joven, pelirrojo y de buen aspecto. El filisteo le dijo: ¿soy acaso un perro, que vienes a mí con palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Acércate, le dijo, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David respondió: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel, a quien has desafiado. Hoy, el Señor te entregará en mis manos, te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy, daré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las bestias salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel.